En el silencio de la noche, un lobo solitario miraba la luna llena, su única compañera en un mundo donde ya lo había perdido todo. Su nombre era Kael, un nombre que su madre le dio, diciéndole que traería luz a quienes estuvieran en la oscuridad, pero esa noche, Kael se sentía tan perdido como las estrellas escondidas detrás de las nubes, con el viento frío cortando su pelaje. Kael reflexionaba sobre el viaje que lo había llevado hasta allí. No era un lobo común, cargaba con muchas cicatrices, no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Cada cicatriz contaba una historia de dolor, de lucha, pero también de esperanza. ¿Por qué sigo adelante?, se preguntaba, sintiendo el peso de la soledad aplastar su corazón. Había perdido a su manada, a su familia, en un trágico ataque. Desde entonces, caminaba solo por las montañas, sin rumbo, sin propósito, tratando de encontrar algo que le diera sentido a su existencia. En ese momento, mientras los primeros copos de nieve comenzaban a caer, Kael escuchó un sonido distante, un llanto débil, casi imperceptible. Su corazón se aceleró. Algo dentro de él, un instinto profundo, lo impulsó a seguir ese sonido. Corrió por el bosque, el sonido cada vez más claro. Con cada paso, su corazón latía más rápido, y algo dentro de él se reavivaba, una chispa de fe, una esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún tuviera un propósito. Al llegar a un claro, encontró a un cervatillo atrapado entre ramas. El pequeño animal temblaba de miedo, con los ojos fijos en Kael, como si supiera que ese sería su último momento. El lobo miró al cervatillo, y por un instante, el reflejo de la luna en los ojos del pequeño lo hizo recordar su propia infancia, de cómo él también fue salvado una vez, cuando todo parecía perdido. Kael sabía que tenía una elección. Podía seguir sus instintos de depredador y acabar con la vida del cervatillo, saciando su hambre, o podía hacer algo diferente. Con un profundo suspiro, se acercó lentamente, sintiendo el miedo y la vulnerabilidad del pequeño animal, pero en lugar de atacar, usó sus patas para apartar las ramas. El cervatillo, aún temblando, no entendía lo que estaba pasando. Cuando finalmente estuvo libre, miró a Kael con gratitud en los ojos, como si supiera que ese lobo, diferente a todos los demás, había elegido la compasión en lugar de la violencia. Y en ese momento, algo dentro de Kael cambió. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez su destino no estuviera definido solo por el dolor y la pérdida. En ese instante, Kael se dio cuenta de que, incluso en su oscuridad, aún podía ser una luz. Incluso en su soledad, aún podía marcar la diferencia. Miró al cielo de nuevo, y por primera vez en muchos meses, las estrellas comenzaron a aparecer entre las nubes. Después de aquella noche, Kael empezó a ver el mundo con otros ojos. Aún era un lobo solitario, pero algo dentro de él había cambiado. Cada paso que daba ahora no era solo en busca de sobrevivir, sino en busca de un sentido mayor. Había una pequeña esperanza en su corazón, aunque frágil, pero suficiente para mantenerlo en movimiento. Los días pasaron y, en medio de los bosques y montañas, Kael encontró otros animales que también estaban luchando contra sus propias batallas. Un búho viejo y sabio, que había perdido la visión de uno de sus ojos, pero que aún guiaba a los jóvenes del bosque con su conocimiento. Un oso, herido y debilitado por cazadores, pero que aún protegía su territorio con valentía. Todos ellos cargaban sus cicatrices, al igual que Kael. En uno de esos viajes, encontró a una loba. Su nombre era Kiara, y al igual que él, estaba sola. Sin embargo, había algo diferente en ella, una fuerza silenciosa que parecía irradiar de sus ojos. Kiara no era solo una sobreviviente, había aprendido a transformar su dolor en algo poderoso, algo que guiaba a los demás. Tenía una fe inquebrantable, no en los dioses ni en las estrellas, sino en el propio camino que todos seguían. Kael y Kiara comenzaron a caminar juntos,
no porque estuvieran enamorados, sino porque encontraron en el otro un reflejo de sus propias almas. Kiara compartía con él sus historias, sus momentos de desesperación y las lecciones que había aprendido de ellos. Decía que la vida no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender de él y transformarlo en algo mayor. Una noche especialmente fría, mientras ambos estaban refugiados bajo un gran árbol, Kael confesó sus mayores miedos a Kiara. Habló sobre su manada, sobre el vacío que sentía desde que los perdió y cómo a veces pensaba que la vida ya no tenía propósito. Kael, dijo Kiara con su voz suave y firme, todos llevamos heridas, pero no es el dolor lo que nos define. Lo que nos define es lo que hacemos con él. Esas palabras penetraron profundamente en el corazón de Kael. Nunca había pensado en sus cicatrices como algo más que marcas de sufrimiento, pero Kiara tenía razón. Las cicatrices podían ser marcas de resiliencia, de superación, eran recordatorios de que, a pesar de todo, aún estaba allí, luchando, viviendo. A la mañana siguiente, al despertar, Kael percibió algo extraño en el horizonte. El bosque estaba demasiado silencioso. Fue entonces cuando vio el humo. Una densa nube negra subía de los árboles. A lo lejos, sin dudarlo, corrió hacia el peligro, con Kiara justo detrás. Cuando llegaron al lugar, el escenario era de destrucción. Un incendio, causado por los humanos, devastaba el bosque. Los animales corrían, desesperados, huyendo de las llamas. Kael miró a su alrededor, el caos tomando control de todo, y por un momento, el miedo lo paralizó, pero entonces, recordó las palabras de Kiara. Sabía que no podía salvar todo el bosque, pero podía marcar la diferencia para aquellos que aún estaban atrapados en el fuego. Juntos, él y Kiara comenzaron a guiar a los animales fuera de la zona de peligro, usando sus instintos y valentía. Enfrentaron las llamas, buscando a los que aún estaban atrapados. Encontraron crías de zorros, una pequeña ardilla e incluso un ciervo, el mismo que Kael había salvado tiempo atrás. A medida que el fuego se extendía, Kael y Kiara continuaban con su misión, y en medio del humo y el calor, Kael se dio cuenta de algo extraordinario. No solo estaba salvando a los demás, se estaba salvando a sí mismo. Cada vida que ayudaba, cada animal que guiaba, era un recordatorio de que, incluso en medio de la destrucción, había una oportunidad de renacer. Cuando finalmente lograron sacar a todos los animales de la zona, Kael se volvió para ver el bosque, ahora consumido por las llamas. Una sensación de tristeza lo invadió, pero al mismo tiempo, sintió algo diferente. Había cumplido con su deber. Y, más que eso, había entendido que su viaje era mucho más grande de lo que imaginaba. Kiara se acercó, su respiración entrecortada, pero sus ojos brillaban con una fuerza tranquila. La vida nos da desafíos, Kael, pero también nos da la oportunidad de ser mejores de lo que éramos ayer. El tiempo pasó y, con él, las cicatrices del bosque comenzaron a curarse. La vida volvió lentamente a florecer en las áreas devastadas por el fuego, y los animales, aunque marcados por el trauma, aprendieron a adaptarse al nuevo entorno. Kael y Kiara continuaron juntos, guiando y protegiendo a los más vulnerables. Cada día, Kael se sentía más fuerte, más conectado con su misión, y su fe en el camino que seguía crecía. Sera había transformado de un lobo perdido en un líder, pero el destino aún tenía una última e implacable prueba para él. Una tarde, un sonido atronador resonó por el bosque. Las aves volaron en bandadas y los pequeños animales corrieron a esconderse. Kael y Kiara se encontraron con un grupo mucho mayor de humanos, ahora equipados con armamento pesado y vehículos. No estaban allí solo para cazar, estaban decididos a destruir. El bosque, que había comenzado a regenerarse, estaba nuevamente en grave peligro. Kael sintió una furia crecer en su pecho, pero esta vez
era diferente. No era solo ira, era un fuego que alimentaba su determinación. Miró a Kiara, y en los ojos de ella vio la misma llama. Pero, ¿cómo dos lobos podrían detener un ejército de destrucción? Los cazadores avanzaban, sus armas apuntadas, y el olor a destrucción inminente llenaba el aire. Kael sabía que necesitarían algo más que fuerza bruta, necesitarían estrategia, coraje y algo que siempre habían llevado dentro de sí, el espíritu indomable de la naturaleza. Mientras los cazadores comenzaban a talar árboles con máquinas, Kael soltó un aullido profundo que resonó por todo el bosque. No era un pedido de ayuda, era un llamado. El viento pareció cambiar de dirección y el bosque comenzó a responder. De repente, los animales que Kael y Kiara habían protegido, pequeños y grandes, surgieron de las sombras: lobos, osos, ciervos, búhos e incluso las ardillas más pequeñas corrieron hacia los cazadores. La batalla fue épica. Las máquinas se detuvieron, sus motores sofocados por la naturaleza unida. Los cazadores, ahora rodeados por un ejército que nunca esperaron enfrentar, comenzaron a disparar, pero cada bala era desviada, como si el bosque los estuviera protegiendo. Árboles caídos creaban barreras naturales mientras los animales los empujaban a retroceder. Kael y Kiara se movían como una tormenta, liderando el ataque con una precisión casi sobrenatural. No estaban luchando por venganza, luchaban por la supervivencia de algo mucho más grande que ellos mismos. Cada paso que daban, cada movimiento, parecía comandar al propio bosque. En un momento de puro desespero, uno de los cazadores levantó su arma y apuntó directamente a Kael. El lobo contuvo la respiración, su corazón latiendo con fuerza, pero antes de que el disparo fuera hecho, una enorme sombra se levantó detrás de Kael. Un oso gigantesco, con cicatrices de batallas pasadas, se colocó frente a él. El disparo fue hecho, pero la bala rebotó, golpeando el suelo sin herir a nadie. El cazador, asustado, retrocedió y soltó su arma. Los humanos, dándose cuenta de que la naturaleza no sería domada ese día, comenzaron a huir. Uno a uno, corrieron de vuelta a sus vehículos, sus rostros marcados por el miedo y la sorpresa de ser derrotados por algo tan salvaje y puro. El sonido de las máquinas finalmente cesó y el silencio volvió a apoderarse del bosque, pero el corazón de Kael aún latía acelerado. Miró a su alrededor, viendo a los animales a su lado, sintiendo el poder del bosque pulsar bajo sus patas. Kiara se acercó, su cuerpo cansado, pero sus ojos llenos de orgullo. «Hemos ganado», Kael dijo suavemente. Kael, jadeante, miró al cielo, donde la luna llena ya brillaba. No solo había protegido el bosque, había unido a la naturaleza en una fuerza imbatible. «No fue solo por nosotros», respondió, «fue por todo lo que somos». Mientras los dos lobos se acostaban juntos, observando el pacífico escenario que ahora se revelaba, Kael sintió una ola de emoción inundarlo. No solo había superado a un enemigo físico, había superado el miedo de perderlo todo de nuevo, y ahora sabía que, aunque el peligro volviera, algún día, siempre tendría el poder de la naturaleza a su lado. Existen fuerzas en la vida que parecen incontrolables, que nos desafían y nos hacen dudar de nuestro propio poder, pero cuando nos unimos a aquello que creemos que es más grande que nosotros mismos, ya sea nuestra fe, nuestros valores o nuestra comunidad, nos volvemos invencibles. Así como Kael, cuando enfrentamos los desafíos más aterradores, debemos recordar que la fuerza no solo está en nuestras garras o en nuestro coraje, sino en nuestra conexión con todo lo que nos rodea. Al proteger lo que amamos y luchar con el corazón, podemos superar hasta lo imposible.